de los líquidos endovenosos y cuándo detengo este proceso, ¿sí? Entonces, para poder responderme esas 4 preguntas, tenemos que tener en cuenta las 4D y las 4 fases del curso del shock séptico, ¿bien? Esta la vamos a ir viendo de forma detallada. Cuando hablo de las 4D, incluyo fármacos, dosis, duración y reducción de la intensidad. ¿Bien? Vamos con la primera D, ¿sí? Fármacos. Cuando pongo drogas, en realidad hablo de fluidos, ¿sí? Los fluidos debieran considerarse drogas en este contexto, ¿sí? Un exceso de drogas que va a generar una sobredosis, un exceso de líquidos, sobrecarga hídrica y no es lo que queremos en nuestros pacientes, ¿bien? Entonces, cuando administramos drogas, vamos a considerar la composición, ¿sí? Sean cristaloides, coloides, sintéticos, hemoderivados, después la osmolalidad, la tonicidad del pH, electrolitos, lactato, entre otras cosas. Y por supuesto, hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, ¿sí? Al momento de poder elegir qué tipo y la cantidad de líquido que yo le voy a pasar al paciente en determinado tiempo. Por ende, pacientes a destacar, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, fuga capilar, los niveles de albúmina, el medio interno. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ende, la reanimación inicial es adecuada e individualizada a cada paciente. Eso lo voy a repetir varias veces. Entonces, dentro de la primera D, vamos a hablar de fluidos de reanimación. Van a ver que yo después voy a hablar de fluidos de mantenimiento y demás, pero eso porque va siguiendo el curso del shock séptico, justamente. Bien, entonces, fluidos de reanimación. ¿Para qué los voy a utilizar? Para poder corregir un déficit del volumen intravascular en el caso de una hipovolemia absoluta o relativa. Por ejemplo, cuando la presión capilar es baja como en el shock séptico, o bien durante la hipotensión arterial. ¿Bien? La utilización de albúmina, discutido, ¿sí? En las guías prácticamente no lo recomiendan como líquido de reanimación, pero bueno, se puede considerar en pacientes con hipoalbuminemia. Y algo que destaca en la guía de sobreviviendo a la sepsis es que la glucosa nunca debe utilizarse en la reanimación, ¿bien? Ahora bien, el cloruro de sodio, ¿sí? La solución fisiológica, que es lo que utilizamos más frecuente, hay que tener en cuenta que no hay que administrarla en grandes cantidades porque tiene riesgos, ¿sí? Puede generar acidosis metabólica, hiperclorémica, hipernatremia, falla renal y, en el peor de los casos, muerte. Entonces, tenemos fluidos de reanimación, que para eso hay un estudio, un ensayo reciente, que es el ensayo SALT, un ensayo múltiple aleatorizado. Estos lo que hicieron fue juntar 15.800 pacientes a recibir solución salina al 0,9% o cristaloides equilibrados, ¿sí? Ringer lactato principalmente. ¿Qué se demostró en este ensayo? Que el uso de cristaloides equilibrados conllevaba a una tasa más baja en el resultado compuesto por muerte por cualquier causa, nueva terapia de reemplazo renal o disfunción renal persistente con respecto al uso de solución fisiológica, ¿sí? Después tenemos otro ensayo, que es el ensayo SMART, el cual demostró que los cristaloides balanceados generan menos muertes compuestas, nueva inicio de hemodiálisis o disfunción renal persistente. Fluidos de mantenimiento. Los fluidos de mantenimiento, como les dije, va a ser un concepto que escuchen cuando empiece a hablar de las fases del shock, ¿sí? Que se van a utilizar para poder cubrir las necesidades basales diarias de agua, glucosa, electrolitos. Acá yo les puse las necesidades diarias de agua, de electrolitos, de dextrosa, justamente para evitar la cetosis por inanición, ¿bien? Los estudios en adultos son pocos e indican que administrar soluciones isotónicas da como resultado un equilibrio hídrico más positivo en comparación con las soluciones hipotónicas. Flujos de reemplazo, ¿bien?
Entonces, ¿esto para qué lo voy a utilizar? Para poder corregir déficit de líquido que no se puedan compensar vía oral, ¿bien? Por ejemplo, cuando tengo drenajes, pérdidas peridrenajes, fístulas, síndrome perdedor de sal, que lo tenemos muy frecuentemente en nuestra terapia, ¿bien? ¿La idea cuál es? La idea es igualar las pérdidas con la cantidad que yo voy a administrar, tanto de líquido como de electrolitos. Bien, por lo general dije, vamos a utilizar soluciones equilibradas isotónicas. Bien, hay pacientes particulares, aquellos que tienen pérdida de líquido gástrico, ahí puede utilizar solución salina al 0,9%, ¿sí? Vamos a tener en cuenta los fluidos nutricionales, ¿bien? Los fluidos nutricionales deben considerarse como una droga más, así como el resto de los fluidos, porque también contribuyen a la sobrecarga hídrica, ¿bien? Y a su vez debe verse como una medicación que va a ayudar al proceso de curación, por ende, ahí está Angie que les controla la nutrición a todos nuestros pacientes con control posterior de albúmina, perfil nutricional, eso está perfecto. Pero bueno, otra fuente de líquido que nos puede generar sobrecarga hídrica. Combinación de líquidos, sí, hemoderivados, cristaloides en traumatismos, cristaloides en caso de hipovolemia, eh, y pueden haber otras combinaciones que es nutrición enteral, parenteral u otras para diluir medicamentos. Cuando utilizamos fluidos para diluir medicamentos es otro aporte que yo le estoy dando al paciente, ¿bien? Y que los debo sumar. La segunda D es la duración, ¿bien? Entre más tardo en iniciar la reanimación, mayor va a ser la hipoperfusión microcirculatoria y fallo orgánico posterior, ¿bien? Murphy y Coles lo que hicieron fue comparar los resultados relacionados con la administración temprana adecuada. Estos conceptos también recuérdenlo porque es lo que vamos a hacer cuando hablemos de reanimación inicial. Administración temprana adecuada, esto implica la ingesta de líquidos mayor a 50 mililitros kilo en las primeras 12 a 24 horas de estadía en la UTI, versus temprana conservadora, que es la administración de líquidos menor a 25 mililitros kilo en las primeras 12 a 24 horas. Tardía conservadora, esto se define como 2 balances de líquidos diarios negativos, consecutivos tienen que ser estos, dentro de la primera semana, versus la administración liberal de líquidos tardía, ¿bien? Esto se define como ausencia de balances negativos consecutivos dentro de la primera semana en UTI, ¿bien? ¿Qué encontraron estos señores en este estudio que se hizo? Que la combinación del manejo temprano adecuado y tardía conservador conllevaba a mejor pronóstico. La tercera D, la dosificación, ¿bien? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de indicar la dosis de lo que voy a administrar? La farmacocinética, la farmacodinámica de los fluidos endovenosos, ¿bien? La farmacocinética lo que me va a describir es cómo afecta el cuerpo a un fármaco, ¿bien? Lo que va a dar como resultado una concentración en plasma en el sitio de efecto, ¿bien? Eso va a depender del volumen de distribución, de la osmolalidad, la tonicidad, la oncoticidad y la función renal, que como dijimos previamente es lo que tengo que conocer al principio antes de utilizar los fluidos, ¿sí? Su composición. La cinética de volúmenes es una adaptación de la teoría farmacocinética que nos va a permitir eh, simular la distribución y eliminación de los líquidos infundidos. Tener en cuenta el cálculo de la vida media, ¿bien? Entonces, de esa forma vos podés determinar la velocidad de infusión necesaria para poder lograr una expansión del volumen predeterminado, ¿bien? Y a su vez también nos va a permitir cuantificar cambios en la distribución y eliminación de líquidos secundarios al estrés, a la hipovolemia, la anestesia y la cirugía. Bien, para los líquidos vamos a tomar en cuenta o tener en cuenta la relación de Frank Starling, ¿sí? Entre el gasto cardíaco y la precarga, que es el equivalente a la curva dosis-efecto, ¿bien? Eh, ¿Esto a qué se refiere? A la dosis de líquido que induce una respuesta favorable, ¿sí? O la muerte en el 50% de los casos. La dosis efectiva, estos también son dos conceptos importantes, dosis efectiva, 50 en farmacología,
es la dosis de un fármaco que va a generar un efecto deseado en el 50% de los pacientes, mientras que la dosis letal va a generar la muerte del 50% restante, ¿bien? Entonces, recordemos que hay que contextualizar al paciente bien, adecuar la condición específica del mismo para que pueda recibir la terapia correcta, ¿bien? Entonces, en el curso del shock, la probabilidad que el corazón pueda responder al aumento de la precarga mediante la administración de fluidos va a ir variando, ¿sí? Por ende, la farmacodinámica de los fluidos se tiene que valorar periódicamente, ¿bien? Cuando estamos en una fase temprana, la respuesta es constante. Luego, solo la mitad de los pacientes con insuficiencia circulatoria van a responder a un aumento del gasto cardíaco. Y acá surge un concepto importante, ¿bien? La capacidad de respuesta fluida, eh, la cual indica una condición en la que un paciente va a responder a un aumento significativo en el volumen sistólico y o el gasto cardíaco, que serían los pacientes respondedores de los cuales habló Sofía en su clase previa, ¿sí? En esta tablita que les dejo acá a la derecha, es más que nada para que la repasen después, ¿sí? La descripción general de la vida media de los fluidos que más utilizamos, ¿sí? Ringer, dextrosa, coloides, ¿bien? Más que nada para tenerlo en cuenta a la hora de poder administrar una dosis. La cuarta D, eliminación o desescalada, ¿bien? Este es el paso final y muchas veces el más difícil, ¿sí? Considerar cuándo retener o retirar los líquidos de reanimación. La duración debe ser lo más corta posible y el volumen hay que ir bajándolo de a poquito, ¿bien? A medida que se va resolviendo el shock séptico. Entonces, yo acá me pregunto, ¿cuál sería una estrategia fluida y razonable entonces, bien? Lo que te dicen las guías es que no debemos considerar el shock séptico como una enfermedad única y válida para todos, ¿sí? Sino que tiene distintas fases, las cuales implican una terapéutica distinta, ¿bien? Y para eso vamos a hablar de las 4 fases del shock séptico, ¿bien? Importante reconocerlas. Acá arriba, a la derecha, les dejo en el eje de las Y el balance acumulado de líquidos y en el eje de las X el tiempo, ¿bien? ROS, para que se acuerden de las 4 fases del shock séptico, ¿bien? La primera fase de reanimación, que es en los primeros minutos cuando llega el paciente, vemos que aumenta el balance acumulado porque yo voy a estar pasando líquidos. Después tenemos la fase de optimización, en la cual tengo un balance acumulado importante, y la fase de estabilización, en la cual va a ir descendiendo y evacuándose el líquido de forma activa. Ojo que puede haber una quinta fase, que es cuando uno elimina de forma agresiva los fluidos y puede generar una hipovolemia absoluta o bien el riesgo de reperfusión, isquemia por reperfusión. Entonces, la fase de reanimación, ¿bien? Esto es en las primeras 3 a 6 horas del inicio de la terapia, ¿bien? Eh, ¿Qué vamos a hacer o qué estrategia vamos a utilizar dentro de los conceptos previamente nombrados? Estrategia de manejo de líquidos temprana, adecuada y dirigida a objetivos, ¿bien? Eso lo apoya el estudio de Rivers, que demostró una reducción significativa de la mortalidad en comparación con la atención estándar, ¿bien? Eh, el objetivo es individualizar a cada paciente, sí es muy importante eso, teniendo en cuenta la evaluación de la densidad de líquidos y comorbilidades del mismo, ¿bien? Entonces, vamos a intentar responder la primera pregunta que nos hicimos al inicio, ¿sí? ¿Cuándo iniciar la fluidoterapia? Entonces, en la fase inicial, eh, y la iniciamos, o sea, justamente contextualizando al paciente y demás, al administrar los líquidos en la fase inicial, lo que vamos a hacer es aumentar el gasto cardíaco en casi todos los pacientes, ¿bien? Pero una vez que yo hago una carga, 2 cargas, puede no responder el paciente, ¿bien? Entonces, eso, o la administración de líquidos en realidad, tiene que estar condicionada según los índices y pruebas de los cuales habló Pato en su clase previa, ¿sí? Los estáticos, los dinámicos, los recordamos, que nos van a predecir la capacidad de respuesta a los líquidos.
Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ver el efecto sobre el gasto cardíaco ante los cambios de precarga, ya sea inducido por la ventilación mecánica o maniobras como elevación pasiva de las piernas, que va a imitar la administración de líquidos. Y la guía de sobreviviendo a la sepsis lo recomienda, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el umbral en el cual yo voy a definir que está respondiendo los líquidos? Que hay un aumento de gasto cardíaco eh, inducida por la precarga. El umbral es el 15% para la prueba de líquido y 5% para la prueba de función final de la expiración. Fase de optimización. Este es el segundo golpe que se va a dar a las pocas horas, ¿bien? Se refiere a isquemia y reperfusión, ¿bien? Se va acumulando líquido cuando hay pacientes que tienen sobrecarga hídrica franca, refleja gravedad de la enfermedad y puede utilizarse como un biomarcador de la misma, ¿bien? Acá en el cuadrito a la izquierda lo que vemos es un círculo vicioso en lo que es la reanimación del shock séptico, ¿bien? Uno inicia la resucitación inicial, va pasando líquidos, fluidos, eso genera edema generalizado, eh, aumento de la presión intraabdominal, compresión de la vena mesentérica, hipertensión venosa, va cayendo el filtrado glomerular, generando oliguria, eh, a su vez va a haber una hipovolemia central relativa, que por más que haya edema intersticial, va a requerir de líquidos, ¿sí? Y acá a la derecha tenemos este cuadrito en el cual se puede describir la afectación de la sobrecarga hídrica en los distintos sistemas, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, edema cerebral, alteración del sensorio, aumento de la PIC. A nivel cardiovascular, ¿sí? Edema miocárdico, alteración de la conducción, alteración en la contractilidad, disfunción diastólica, caída del volumen sistólico, disminución del retorno venoso, ¿sí? A nivel renal, edema intersticial, aumenta la presión venosa renal, cae la perfusión renal y a su vez aumenta la uremia, cae el filtrado glomerular y aumenta la resistencia venosa renal. A nivel abdominal, gastrointestinal, visceral, edema tisular, ascitis, eh, mala absorción, ilio, puede haber disminución de la compliance abdominal. A nivel hepático, congestión hepática, colestasis, disminución de la actividad del citocromo P450. Este es importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes cardiológicos. Yo les voy a dar un ejemplo, perdón, estoy tomando agua. El citocromo P450 es importante para que el clopidogrel se active. Por ende, si tenemos un paciente de coronario que recién le colocaron un stent, eh, ojo con la sobrecarga hídrica porque va a disminuir la actividad del citocromo P450 para que el clopidogrel pase a su forma activa. Ojo ahí. Y a nivel respiratorio, bueno, edema agudo de pulmón, va a haber una alteración en la elastancia, va a caer la presión arterial de oxígeno, la CO2, va a haber líquido en el extravascular, van a disminuir los volúmenes eh, y se va a prolongar la ventilación, entre otras causas. Y entonces, acá vuelvo a cuándo suspendo la fluidoterapia. Si es otra de las preguntas que yo me había hecho justamente para no llegar a este estado, ¿bien? De sobrecarga hídrica. Eh, Volvemos a utilizar los índices de capacidad de respuesta a los líquidos, ¿bien? Cuando se vuelven negativos, nos indica que debe interrumpirse la administración de líquidos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente, basándonos en estos índices que también nos pueden indicar un riesgo de administración excesiva de líquidos, eh, y lo más frecuente que solemos ver eh, como secundario a la administración excesiva de líquidos es la insuficiencia respiratoria, ¿bien? Que es una de las peores consecuencias de la sobrecarga hídrica, justamente. Fase de estabilización, ¿bien?
Si el tratamiento se hizo de manera correcta, esta fase tiene que seguir a la fase de optimización, ¿sí? Estaríamos en homeostasis. ¿Cuál es la diferencia con las dos anteriores? La ausencia de shock o la amenaza inminente de shock. Bien, acá vamos a centrarnos en el soporte de órgano y nos habla de que el paciente clínicamente está estable. Bien, entonces, la fluidoterapia no va a ser solo necesario para el mantenimiento continuo en caso de que tenga pérdidas fisiológicas o bien para reemplazar líquidos si el paciente tiene pérdidas continuas. Bien, Eh, por ende, el paciente ya recibe cantidades diarias de agua, azúcar y electrolitos por otros medios, por ejemplo, vía oral, en el mejor de los casos. Suspendemos los líquidos de mantenimiento endovenoso. La cuarta fase, ¿sí? La fase de evacuación. En esta fase podemos tener dos situaciones, ¿bien? El paciente que se recupera y entra a la fase de flujo y va evacuando de forma espontánea el exceso de líquido, o bien tenemos otro grupo en los que permanecen en un estado sin flujo, ¿bien? Por lo general, resultado de un síndrome de aumento global de la permeabilidad con acumulación continua de líquido por fuga capilar. Bien, son dos situaciones, pero en las dos situaciones el paciente entra en una fase de desresucitación, ¿bien? Esto significa que vamos a eliminar de manera tardía los líquidos dirigidas a un objetivo y manejo conservador tardío de los líquidos. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Utilizando diuréticos, diuréticos de ASA en el mejor de los casos, y o el inicio de hemodiálisis. Ahora, el balance negativo durante 2 días consecutivos, como hablamos al principio, en la primera semana de estadía en UTI, es un predictor de supervivencia. Bien, y ahora nos podemos responder otras dos preguntas. La terapia renal, sí. No. Cuando inicio la eliminación de líquidos y cuando la detengo, ¿bien? Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta la capacidad de respuesta de la precarga, ¿bien? Si no hay respuesta a la precarga, puedo suponer que la eliminación de líquidos no me va a generar una caída en el gasto cardíaco. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, los índices positivos pueden indicar el límite de eliminación de fluidos, ¿bien? Hay un riesgo que si yo elimino de forma agresiva los líquidos, puedo inducir una hipovolemia, ¿bien? Eso genera un cuarto golpe en el shock séptico con deterioro hemodinámico e hipoperfusión. ¿Se escucha bien o me falta algo? No, se escucha bien. Se va a cortar. Escucha. ¿Se va a cortar? ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Sí. Bien. ¿Qué conceptos quiero que se lleven de la primera parte de la clase? ¿Sí? Indicaciones para iniciar fluidoterapia, ¿sí? En pacientes críticos estoy hablando. 4. Reanimación, mantenimiento, reposición y nutrición. Y tener en cuenta las 4 fases del shock, las 4D, para poder responder las preguntas que rodean el tratamiento con fluidos en el shock séptico. Ahora vamos a hablar de los fármacos que podemos utilizar, ¿sí? Sean vasopresores e inotrópicos, ¿bien? Entonces, como dijimos, va a haber disfunción cardiovascular que nos conllevan a su utilización, ¿sí? La hipovolemia, alteraciones de la función miocárdica y principalmente la alteración del tono vasomotor, ¿bien? Entonces, clínicamente, ¿sí? La clínica soberana, vamos a ver las variables de los pacientes que pueden beneficiarse con estos fármacos, ¿bien? Mediante técnicas estáticas o dinámicas como las que habló Pato en su momento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos en el día de hoy, bien? Las guías recomiendan utilizar fármacos vasoactivos cuando el paciente no puede mantener una TAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio durante o luego de la reanimación inicial, ¿bien? De hecho, la guía sobreviviendo a la sepsis utiliza como fármaco vasopresor de primera línea a la noradrenalina, ¿sí? Por encima de la dopamina, de la vasopresina y de la adrenalina. En segunda línea, si no tenemos noradrenalina, podemos utilizar
adrenalina, ¿bien? Y en cuanto a los fármacos inotrópicos, el de primera elección es la dobutamina, y ahora vamos a ir viendo un poquito unas características de cada uno. La noradrenalina, ¿sí? Acá arriba a la derecha les dejé un cuadrito que está cerca del curso de la SATI, ¿sí? El nivel de acción, receptor, acción a nivel vascular, cardíaco o ambos, y acá las distintas drogas más utilizadas, ¿bien? La noradrenalina es un potente alfa-1 y beta-1 agonista, ¿bien? Que va a generar vasoconstricción, va a aumentar los valores de la TAM y va a generar, tiene un efecto mínimo inotrópico, ¿sí? Y va a generar, por ende, efectos mínimos sobre la frecuencia cardíaca. La dopamina. La dopamina es dosis dependiente, ¿bien? Actúa sobre receptores alfa-1 y beta-1, y a altas dosis van a dominar los efectos alfa-adrenérgicos, ¿sí? Generando vasoconstricción y aumento de las resistencias sistémicas, ¿bien? Y a su vez, el efecto sobre el beta-1 aumenta el inotropismo. Ahora, la adrenalina, también dosis dependiente, va a actuar sobre los receptores beta-1 y sobre los receptores beta-2 y alfa-1 adrenérgicos, ¿bien? También a dosis alta va a aumentar la resistencia sistémica, el gasto cardíaco, ¿bien? Acá les adjunto estudios que se han realizado. Este primero, en el cual comparan la dopamina con la noradrenalina, un estudio multicéntrico randomizado, con 1.680 pacientes en shock. El primer grupo recibió noradrenalina, y esta es la dosis, ¿sí? 0,19 microgramos kilo minuto, versus el segundo grupo que recibió dopamina, 20 microgramos kilo minutos. ¿Cuál fue el endpoint primario? La mortalidad a los 28 días. Los secundarios, número de días sin requerir soporte vital y ocurrencia de efectos adversos. ¿Cuáles fueron los resultados? Que lo pueden ver en el cuadrito abajo a la derecha. No hubo diferencias significativas en el endpoint primario, tampoco en la mortalidad hospitalaria, bien, pero sí hubo una parte de la población que presentó arritmias, específicamente del grupo de la dopamina. Punto a favor para la noradrenalina. Después tenemos otro estudio que se realizó comparando la vasopresina versus la noradrenalina, ¿sí? En pacientes con shock séptico. Un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego. Incluyó 780 pacientes en shock séptico, ¿bien? Al primer grupo le administraron noradrenalina, una dosis un poquito más alta, 5 a 15 microgramos kilo minuto, y al grupo 2, vasopresina 0,01 a 0,03 unidades internacionales litros. El endpoint primario planteado fue la mortalidad a los 28 días. Como ven acá, en el cuadrito de abajo a la derecha, no hubo diferencias en el endpoint primario, sí, una P de 0,27, y sí hubo menor número de pacientes sometidos a la terapia de reemplazo renal en el grupo de vasopresina. Punto para la vasopresina en este momento. Tenemos un siguiente trial, que es el Vanish, que comparó los efectos a nivel renal que tiene la vasopresina y la noradrenalina. En este caso, había otro estudio que incluía el uso de corticoides de manera inicial como posible efecto beneficioso, ¿sí? Que no lo puse acá porque estaba muy desactualizado y al final no tenía conclusiones claras, ¿sí? En este estudio se incluyeron entonces 420 pacientes y los dividieron en 4 grupos. El primer grupo recibía vasopresina más hidrocortisona, el segundo vasopresina más placebo, el tercero noradrenalina más hidrocortisona y el cuarto noradrenalina más placebo, ¿bien? Acá abajo van a ver, abajo a la izquierda, tenemos un gráfico en barras en los cuales se incluyen a los 4 grupos, ¿bien? La verdad es que a nivel, o lo que querían valorar el efecto sobre la falla renal, las 4 ramas no presentaron diferencias, y es por eso también que no puse el ensayo del uso de corticoides a nivel inicial. La dobutamina. La dobutamina, arriba a la derecha les dejo los efectos que tiene, ¿sí? Sobre los distintos receptores. Aumenta la frecuencia cardíaca, pero no aumenta el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, ¿qué se asume? Que el gasto cardíaco aumenta a expensas de
del aumento cronotrópico y no inotrópico, ¿bien? También les dejo acá los mismos otros estudios en los cuales no se evidenciaron diferencias significativas en los pacientes con shock séptico. Otro de los inotrópicos que podemos utilizar es la milrinona. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico que no dependen de la proteína G. ¿Cuál es el efecto inotrópico positivo? ¿Sí? Aumenta el índice cardíaco, disminuye las presiones de fin de diástole y las presiones capilar pulmonar. ¿Sí? Esto es muy importante si tenemos un paciente que como comorbilidad tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar, por ejemplo. También, ¿por qué? Porque tiene su efecto vasodilatador, ¿bien? Va a disminuir las resistencias pulmonares y sistémicas, ¿bien? ¿Qué tenemos en contra? Es más caro. El levosimendan es el último, que su efecto es aumentar la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles por un mecanismo dependiente de calcio, ¿bien? Abren dichos músculos sensibles al ATP a nivel del músculo lisovascular y genera vasodilatación arterial. Se puede dar la dosis en bolo y el mantenimiento luego, ¿bien? Aumenta el gasto cardíaco, reduce la presión de llenado y tiene un efecto protector en la injuria isquemia por hiperfusión y en el atontamiento cardíaco. Este estudio que ven arriba es un estudio en el cual se comparó el levosimendan versus la dobutamina y no hubo diferencias en la mortalidad, tampoco en términos de lactato en sangre, pero sí hubo mejoría del índice cardíaco en el grupo de dobutamina. ¿Me queda un minuto? ¿Empiezo de vuelta? Sí, dale. Bien, entonces, igualmente la guía de sobreviviendo a la sepsis no recomienda el levosimendan. Bien, llegamos a las conclusiones y finalizamos justito. Entonces, es importante la resucitación inicial con fluidos. Los vasopresores deben iniciarse rápidamente si el paciente no alcanza la TAM objetivo, una vez que ha recibido la reanimación inicial. La noradrenalina es el vasopresor de primera línea, se puede combinar con vasopresina y puede ser muy beneficioso. Cuando utilizamos inotrópicos, ya los dijimos, cuando hayan signos de hipoperfusión, y siempre ajustar el tratamiento al paciente siguiendo las claves que nos dan las guías, ¿bien? Creo que llego justito, muchas gracias. Vamos, gente.